Vi a mi madre besando a mi novio en la cocina de nuestra casa mientras yo llegaba más temprano del trabajo, y en ese momento sentí que mi mundo se derrumbaba completamente como un castillo de naipes al viento. La visión de los dos abrazándose apasionadamente, sus manos entrelazadas de forma íntima, me hizo comprender instantáneamente que todas mis sospechas de los últimos meses eran verdaderas. La mujer que me dio a luz y el hombre que yo amaba profundamente estaban viviendo un romance secreto a mis espaldas, usando mi confianza como escudo para sus encuentros clandestinos. Mi primer impulso fue gritar, correr hacia ellos y exigir explicaciones desesperadas, pero mis pies permanecieron pegados al suelo frío de la entrada, como si raíces invisibles hubieran brotado y me hubieran atado a ese lugar de descubrimiento devastador. Mi respiración se volvió irregular y jadeante. Mi corazón se aceleró a una velocidad imposible que me hizo estar segura de que todos en la manzana podrían oír sus latidos desesperados resonando por la casa silenciosa. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro sin control alguno, lágrimas amargas de traición doble que quemaban mi piel como ácido corrosivo derramado sobre heridas abiertas. La escena ante mis ojos parecía demasiado irreal para ser verdad, como si estuviera viendo una película dramática donde era simultáneamente espectadora y víctima principal de la tragedia familiar que se desarrollaba. ¿Cómo dos personas que yo amaba tanto pudieron traicionarme de forma tan cruel y calculada? Fue el primer pensamiento coherente que logré formar en mi mente, aturdida por el descubrimiento impactante. Me quedé allí parada por aproximadamente 5 minutos eternos, observando a través de la puerta entreabierta de la cocina cómo mi madre Sonia y mi novio Marcos se comportaban como una pareja enamorada en luna de miel. Ellos conversaban en susurros cariñosos, intercambiaban caricias suaves en los brazos y en el rostro, y reían bajito de bromas íntimas que claramente compartían desde hace mucho tiempo sin que yo supiera absolutamente nada. Marcos sostenía el rostro de mi madre con las mismas manos que me tocaban cuando hacíamos planes futuros juntos, las mismas manos que sostenían las mías cuando veíamos películas en el sofá de la sala los fines de semana perezosos. Sonia lo miraba con los mismos ojos brillantes de pasión que yo veía cuando ella hablaba sobre sus relaciones pasadas, pero que nunca imaginé que un día estarían dirigidos hacia el hombre con quien yo planeaba casarme pronto. La intimidad entre ellos era obvia y dolorosamente familiar, como si fuera algo natural y establecido desde hace mucho tiempo, no algo reciente o impulsivo que pudiera ser explicado como un momento aislado de debilidad. Cada gesto cariñoso entre ellos era una puñalada en mi pecho. Cada susurro era una confirmación de que había sido engañada por meses, o quizás hasta años enteros. Mi mente comenzó a trabajar frenéticamente, repasando todas las ocasiones en que mi madre había visitado nuestra casa cuando yo estaba trabajando. Todas las veces que Marcos llegaba a casa con un humor particularmente bueno sin motivo aparente. Todas las miradas que intercambiaban durante cenas familiares y que yo había interpretado inocentemente como cariño familiar normal. Retrocedí silenciosamente fuera de la casa, cerrando la puerta de entrada con extremo cuidado para no hacer ruido alguno que pudiera alertarlos sobre mi presencia y descubrimiento devastador. Caminé hasta mi coche estacionado en el garaje con pasos automáticos, como si mi cuerpo estuviera siendo controlado por una fuerza externa, mientras mi mente intentaba procesar la brutal realidad que acababa de presenciar. Me senté en el asiento del conductor y permanecí allí por casi media hora, llorando silenciosamente mientras intentaba entender cómo había llegado a este punto de humillación y traición familiar. Las lágrimas empañaban mi visión, creando un mundo distorsionado a través del parabrisas donde todo parecía irreal y dolorosamente confuso al mismo tiempo. Tomé mi celular con las manos temblando violentamente y comencé a marcar el número de mi mejor amiga Patricia, pero colgué antes de que la llamada se completara porque no podía encontrar palabras adecuadas para explicar lo que había descubierto. ¿Cómo podría verbalizar a otra persona que mi propia madre estaba teniendo un romance con mi novio? ¿Cómo podría admitir en voz alta que había sido traicionada por las dos personas en quienes más confiaba en el mundo entero? El coche se convirtió en mi refugio temporal, un espacio seguro donde podía procesar mi dolor sin necesidad de fingir normalidad o encontrar explicaciones para otras personas. Decidí que necesitaba tiempo para pensar sobre cómo lidiar con esta situación imposible. Cómo confrontar a dos personas que claramente habían conspirado para engañarme de forma tan elaborada y cruel. Necesito ser estratégica ahora, no puedo actuar por impulso y darles la oportunidad de negarlo todo o inventar excusas. Pensé mientras limpiaba las lágrimas e intentaba recuperar algo de compostura emocional. Durante los 3 días que siguieron al descubrimiento impactante, viví una vida doble agotadora y emocionalmente devastadora que puso a prueba cada fibra de mi resistencia psicológica y fuerza de voluntad. En casa, fingía normalidad absoluta delante de Marcos, conversando sobre nuestros planes para el fin de semana,
preguntando sobre su día en el trabajo, e incluso demostrando cariño físico cuando era necesario para mantener la farsa en que se había convertido nuestra relación. Cada beso forzado era una tortura silenciosa. Cada abrazo era un recordatorio doloroso de cómo probablemente abrazaba a mi madre cuando yo no estaba presente para presenciar su traición. Durante las comidas que hacíamos juntos, observaba sus gestos y expresiones con ojos nuevos, buscando señales que había perdido anteriormente, pistas sobre su vida secreta que ahora saltaban a mis ojos como neón parpadeando en la oscuridad. Marcos parecía completamente a gusto, sin demostrar culpa o nerviosismo alguno, lo que me hizo darme cuenta de que era un actor mucho más habilidoso de lo que jamás había imaginado. Cuando el teléfono sonaba y él respondía con una sonrisa sospechosa, mi estómago se revolvía pensando si era mi madre al otro lado de la línea. Cuando decía que necesitaba salir para resolver asuntos en el trabajo, me preguntaba si realmente estaba yendo a encontrarse con Sonia en algún lugar secreto. La paranoia se instaló en mi mente como un parásito, haciéndome cuestionar cada palabra, cada gesto, cada momento de ausencia que antes consideraba completamente inocente y normal. Las visitas de mi madre a nuestra casa, que antes me llenaban de alegría por poder pasar tiempo con ella, ahora se habían convertido en sesiones de tortura psicológica, donde necesitaba fingir que no sabía absolutamente nada sobre su relación con Marcos. Sonia llegaba siempre con amplias sonrisas y abrazos cálidos, preguntando sobre mi trabajo y mi vida con una naturalidad que me hacía cuestionar si estaba enloqueciendo o si ella realmente era una actriz consumada de la manipulación emocional. Durante nuestras conversaciones en la sala, la observaba interactuar con Marcos, buscando las miradas secretas y gestos íntimos que había presenciado en la cocina, pero ellos eran extremadamente cuidadosos para mantener una fachada de relación familiar normal. Solo ocasionalmente captaba una mirada más prolongada, una sonrisa con significado oculto, o un toque aparentemente casual que duraba algunos segundos más de lo que sería apropiado entre suegra y yerno. Mi madre elogiaba constantemente a Marcos frente a mí, diciendo lo afortunada que era por haber encontrado a un hombre tan maravilloso y dedicado, palabras que ahora sonaban como una cruel ironía de la vida. Él es realmente especial, hija. Deberías valorar más a un hombre como este, decía ella con convicción que me hacía sentir náuseas, sabiendo que sus palabras llevaban significados mucho más profundos de lo que había comprendido anteriormente. Cada elogio era un cuchillo siendo retorcido en mi herida abierta. Cada comentario positivo sobre nuestra relación era una demostración de cómo se burlaban de mi ingenuidad. En el trabajo, intentaba concentrarme en mis responsabilidades como coordinadora de marketing de la empresa donde trabajaba desde hacía 5 años. Pero mi mente constantemente divagaba hacia la situación traumática que vivía en casa, haciendo que cometiera errores simples que normalmente nunca haría. Mis colegas comenzaron a notar cambios en mi comportamiento. Mi productividad disminuyó visiblemente, y varias veces fui sorprendida mirando fijamente la pantalla del ordenador sin realmente ver o procesar la información que estaba allí. Durante las reuniones importantes con clientes, yo tenía dificultades para mantener la concentración, perdiendo partes importantes de las discusiones porque mi mente estaba ocupada imaginando escenarios sobre cómo confrontar a Marcos y Sonia. Mi jefa, una mujer comprensiva de 40 años, me llamó para una conversación privada un jueves por la tarde, expresando preocupación genuina sobre mi desempeño reciente y preguntando si estaba enfrentando problemas personales que podrían estar afectando mi trabajo. Beatriz, siempre has sido una de nuestras empleadas más dedicadas y competentes, pero últimamente pareces estar en otro mundo, dijo ella con gentileza. Si hay algo sucediendo en tu vida personal, podemos hablar sobre ajustes temporales en tu carga de trabajo. Agradecí su preocupación, pero no conseguí abrirme sobre la situación humillante que estaba viviendo, optando por inventar una excusa vaga sobre estrés familiar temporal. La decisión de confrontar a Marcos primero, antes de enfrentar a mi madre, fue tomada después de largas noches de insomnio, analizando diferentes estrategias para lidiar con la situación devastadora. Necesitaba saber desde hace cuánto tiempo duraba su relación, cómo había comenzado, y principalmente si había alguna posibilidad de salvación para nuestra relación o si todo había sido una mentira elaborada desde el inicio. Elegí un viernes por la noche cuando sabía que tendríamos privacidad total para una conversación seria y definitiva. Preparé una cena especial. Su plato favorito, salmón a la parrilla con vegetales. No por cariño, sino como una última comida antes de la ejecución emocional que estaba planeada. Mientras cocinaba, mi mente estaba fría y calculadora, repasando las palabras que diría, las preguntas que haría, y principalmente cómo reaccionaría a las inevitables negativas e intentos de justificación que él ciertamente intentaría.
Puse una playlist de músicas románticas que solíamos escuchar juntos, creando una atmósfera de nostalgia que pretendía usar como contraste cruel para la revelación devastadora que estaba por venir. Cuando Marcos llegó del trabajo a las 19 horas, como siempre, encontró la mesa puesta elegantemente, velas encendidas, y su novia aparentemente cariñosa esperándolo con una sonrisa que escondía una tormenta emocional a punto de explotar. ¡Qué sorpresa maravillosa! ¿Qué estamos celebrando hoy?, preguntó él, besando mi mejilla con la naturalidad de quien no carga secretos terribles. Estamos celebrando la verdad, mi amor. Hoy vamos a hablar sobre verdades que andan escondidas, respondí con una sonrisa que espero haya parecido genuina. Durante la cena, mantuve una conversación aparentemente normal sobre nuestros días, nuestros planes para el fin de semana, e incluso sobre el futuro que supuestamente construiríamos juntos, observando cuidadosamente sus reacciones y buscando señales de nerviosismo o culpa que pudieran delatar su conciencia pesada. Marcos estaba relajado y conversador, contando historias de la oficina y haciendo bromas que normalmente me harían reír, pero que ahora sonaban como ruido de fondo para mis pensamientos enfocados en la confrontación inminente. Él elogió insistentemente la comida, dijo que yo estaba particularmente bonita aquella noche, e incluso mencionó planes para nuestras próximas vacaciones, demostrando una naturalidad aterradora para alguien que estaba viviendo una doble vida tan elaborada. Cuando terminamos el plato principal y serví el postre, tiramisú que había comprado en su pastelería favorita, percibí que era el momento adecuado para comenzar la conversación que cambiaría nuestras vidas para siempre. «Marcos, necesito hacerte algunas preguntas importantes, y espero que seas honesto conmigo», dije, colocando mi tenedor sobre el plato y mirándolo directamente. «Es sobre nuestra relación, sobre nuestra familia, sobre cosas que tal vez no sabes que yo sé». Vi una sombra de preocupación pasar rápidamente por sus ojos, pero él mantuvo la compostura externa. «Claro, amor. Puedes preguntar cualquier cosa. Sabes que siempre he sido transparente contigo», respondió, pero su voz tenía una tensión casi imperceptible que confirmó mis sospechas sobre su culpa. «Marcos, ¿crees que mi madre me ama verdaderamente?», fue mi primera pregunta, aparentemente inocente pero cargada de significado oculto que yo sabía que él entendería si fuera culpable. Observé su expresión cuidadosamente, buscando microexpresiones que pudieran revelar su conocimiento sobre lo que yo estaba realmente preguntando. Él vaciló por algunos segundos antes de responder, tiempo suficiente para confirmar que la pregunta había tocado un nervio sensible. «Claro que tu madre te ama, Beatriz. ¿Por qué preguntas eso? ¿Pasó algo entre ustedes?», respondió, intentando devolver la pregunta hacia mí. «No ocurrió nada específico, solo he estado observando algunos comportamientos extraños últimamente», continué, manteniendo mi tono calmo pero directo. «Por ejemplo, ella ha estado visitando nuestra casa con mucha frecuencia cuando no estoy aquí. ¿No te parece curioso?». Esta vez, la reacción fue más obvia. Él tragó saliva, desvió ligeramente la mirada y comenzó a juguetear nerviosamente con la servilleta. «Tu madre siempre ha sido cariñosa y presente. Tal vez solo quiera sentirse cerca de la familia», dijo, pero su voz sonaba menos convincente con cada palabra. Decidí apretar más la cuestión. «¿Y qué hacen durante esas visitas? ¿De qué hablan? ¿Se queda mucho tiempo aquí?». Las preguntas fueron como golpes en su estómago, y pude ver claramente cómo se iba poniendo cada vez más incómodo y nervioso. «Normalmente solo toma un café y conversa sobre temas generales. Familia, trabajo, esas cosas», respondió, pero sus manos temblaban ligeramente mientras hablaba. Percibí que había llegado el momento de dejar de jugar e ir directo al punto, pues las evidencias de su culpa eran demasiado obvias para ser ignoradas o esquivadas con más preguntas indirectas. «Marcos, el martes pasado llegué más temprano del trabajo y los vi besándose en nuestra cocina», dije con voz firme y clara, observando cómo su rostro palideció instantáneamente y sus manos dejaron de moverse. El silencio que siguió fue ensordecedor, llenando el comedor como una presencia pesada y sofocante que hacía difícil respirar adecuadamente. Él abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua, intentando encontrar palabras que pudieran de alguna forma explicar o negar lo que acababa de revelar. «Beatriz, puedo explicarlo. No es lo que estás pensando», logró decir finalmente, pero su voz era débil y poco convincente. «Entonces explícamelo, Marcos. Cuéntame exactamente lo que vi, porque tengo absoluta certeza de lo que presencié», respondí, cruzando los brazos y recostándome en la silla. «Explícame por qué mi madre y mi novio estaban besándose apasionadamente en la cocina de la casa donde vivimos juntos hace 2 años». La presión de la confrontación finalmente quebró su resistencia, y lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos mientras se daba cuenta de que ya no había cómo negar o inventar excusas plausibles. «Yo,
Nosotros. Esto no debería haber ocurrido. Susurró, confirmando finalmente lo que yo ya sabía. Comenzó hace algunos meses. No fue planeado. Simplemente sucedió naturalmente y no pudimos parar. La confesión de Marcos me golpeó como una avalancha emocional, aunque ya sabía la verdad. Oír las palabras saliendo de su boca hizo que todo fuera devastadoramente real y definitivo. ¿Desde hace cuánto tiempo exactamente, Marcos? Quiero fechas, detalles. Quiero saber todo sobre cómo ustedes dos decidieron destruir mi vida. Exigí, mi voz comenzando a temblar con la rabia y dolor que había estado conteniendo durante días. Él respiró hondo antes de responder, pareciendo buscar coraje para revelar la extensión completa de la traición. Comenzó hace unos 6 meses, cuando estabas viajando por trabajo a São Paulo, dijo, evitando mi mirada directa. Tu madre vino aquí para hacerme compañía y verificar si estaba bien solo. Conversamos toda la noche, bebimos vino y acabó sucediendo. La simplicidad con que describió el inicio de la traición me impactó, como si 6 meses de mentiras y engaños pudieran resumirse en algunas frases casuales. ¿Y desde entonces siguieron encontrándose a mis espaldas? ¿Cuántas veces ocurrió esto en nuestra casa, en nuestra cama? Pregunté, sintiendo náuseas crecientes con cada revelación. No en nuestra cama, nunca, dijo rápidamente, como si eso hiciera alguna diferencia significativa. Siempre aquí abajo, en la sala o en la cocina, y solo cuando estabas trabajando. La patética distinción entre las habitaciones donde había sido traicionada me hizo percibir cómo él todavía intentaba minimizar la gravedad de lo que había hecho. ¿Y mi madre? ¿Ella sabe que me vas a contar todo esto hoy? Pregunté, sabiendo ya que probablemente él no había planeado esta confesión. Sonia no sabe que lo descubriste. Ella siempre dijo que pararíamos antes de que supieras cualquier cosa, admitió, revelando que habían discutido mantener la relación en secreto indefinidamente. Ella dijo que esto era solo una fase, que pasaría naturalmente sin causarte problemas. La arrogancia y la falta de respeto implícitas en la idea de que podrían seguir traicionándome sin consecuencias me hicieron sentir una rabia más intensa que cualquier emoción que hubiera experimentado en la vida. ¿Una fase? 6 meses de traición deliberada y ustedes creen que esto es solo una fase pasajera? Grité, finalmente perdiendo la compostura que había mantenido durante toda la conversación. ¿Realmente creen que pueden jugar con mi vida, con mis sentimientos, y después simplemente parar cuando les resulte conveniente? Marcos intentó acercarse, extendiendo la mano en mi dirección, pero retrocedí violentamente. ¡No me toques! ¡No te atrevas a tocarme con las mismas manos que tocaron a mi madre!, grité, sintiendo todo el asco y repulsión que había estado reprimiendo. Beatriz, por favor, déjame explicarte mejor. Yo te amo, nos amamos, esto con tu madre fue solo atracción física, nada más, intentó explicar desesperadamente. Si me amaras, Marcos, jamás me habrías traicionado con cualquier persona, mucho menos con mi propia madre. Lo que ustedes hicieron es imperdonable e irreversible. La conversación había llegado a su límite emocional, y yo sabía que necesitaba terminarla antes de decir o hacer algo de lo que pudiera arrepentirme más tarde. Quiero que salgas de mi casa ahora, Marcos. Recoge tus cosas y vete hoy mismo, dije con voz firme a pesar de las lágrimas que corrían libremente por mi rostro. Mañana hablaré con mi madre y después de eso no quiero ver a ninguno de los dos cerca de mí. Él intentó protestar, prometiendo que terminaría la relación con Sonia, jurando que me amaba más que cualquier cosa e implorando por una segunda oportunidad que jamás sería concedida. Se acabó, Marcos. Lo que tuvimos se acabó en el momento en que decidiste besar a mi madre por primera vez. Respondí inflexiblemente. No hay excusas, no hay explicaciones, no hay segundas oportunidades para este tipo de traición. Observé mientras él subía las escaleras lentamente para buscar su ropa, sus libros, sus objetos personales que habían formado parte de nuestra vida compartida. El sonido de cajones abriéndose y cerrándose, de ropa siendo doblada apresuradamente, resonaba por la casa como una banda sonora melancólica para el fin de nuestra relación. Cuando bajó cargando 2 maletas grandes, parecía haber envejecido años en cuestión de horas. Beatriz, lo siento mucho. Siento mucho todo, dijo en la puerta de entrada, pero no respondí. Simplemente cerré la puerta tras él y me apoyé contra ella, finalmente permitiendo que todo el dolor contenido se manifestara en sollozos incontrolables, que resonaron por la casa ahora vacía y silenciosa. La noche que siguió a la salida de Marcos fue la más larga y dolorosa de mi vida. Un viaje solitario a través de todas las emociones posibles: rabia, tristeza, alivio, confusión y principalmente una sensación abrumadora de vacío que parecía consumir todo a mi alrededor. Caminé por la casa como un fantasma, observando los espacios que él había ocupado, los muebles que habíamos elegido juntos, las fotografías que documentaban 2 años de relación que ahora parecían completamente falsos y vacíos de significado.
En la cocina, donde había presenciado la traición, me quedé parada por varios minutos intentando borrar la imagen de los dos besándose, pero la escena estaba grabada en mi memoria como una cicatriz permanente. Recogí todas las fotografías donde aparecíamos juntos y las coloqué en una caja de zapatos, sin el valor de tirarlas inmediatamente, pero también sin la capacidad de seguir viendo nuestras falsas sonrisas decorando la casa. El silencio era opresor, interrumpido solo por el sonido del reloj de la sala, marcando cada segundo interminable de esta nueva realidad donde yo estaba completamente sola. Intenté ver televisión, leer un libro, cualquier cosa que pudiera distraer mi mente de los pensamientos obsesivos sobre la traición, pero nada funcionaba. Alrededor de las 3 de la mañana, finalmente conseguí llamar a Patricia, mi mejor amiga, sabiendo que ella atendería incluso en medio de la noche si fuera una emergencia. ¿Vía? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Fue lo primero que dijo al atender, su voz inmediatamente alerta y preocupada. Patricia, necesito contarte algo terrible que descubrí. Marcos estaba teniendo un romance con mi madre, logré decir entre renovados sollozos. Patricia se quedó en silencio por algunos segundos, procesando la gravedad de lo que acababa de revelarle, antes de responder con indignación genuina en la voz. Dios mío, Beatriz, ¿cómo así? Cuéntamelo todo desde el principio, no omitas ningún detalle. Durante la siguiente hora y media, relaté toda la historia para ella, desde el descubrimiento impactante en la cocina hasta la confrontación con Marcos y su confesión completa. Patricia me escuchó sin interrumpir, ocasionalmente haciendo comentarios de apoyo y expresando su indignación sobre la situación. Vía querida, lo que hicieron es absolutamente imperdonable. No existe justificación en el mundo para este tipo de traición, dijo ella con convicción. ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer respecto a tu madre? Era la pregunta que estaba evitando enfrentar, porque confrontar a Sonia sería aún más difícil que confrontar a Marcos. No sé, Patricia. ¿Cómo voy a mirar a la mujer que me dio la vida y preguntarle por qué decidió destruir mi vida amorosa? Respondí, sintiendo una nueva ola de tristeza. Ella es mi madre, debería protegerme, no competir conmigo por hombres. Patricia se ofreció a venir a mi casa inmediatamente, pero yo sabía que necesitaba procesar este dolor sola, antes de aceptar apoyo externo. Mañana la llamo y concertamos una conversación. Necesito escuchar su versión. Necesito entender cómo una madre puede hacerle esto a su propia hija, dije, ya planeando mentalmente cómo sería esa confrontación inevitable. El sábado amaneció gris y lluvioso, reflejando perfectamente mi estado emocional mientras reunía valor para hacer la llamada más difícil de mi vida. Esperé hasta las 10 de la mañana, horario en que sabía que Sonia estaría despierta y disponible, antes de marcar su número con dedos que temblaban tanto que equivoqué los dígitos 2 veces. Cuando ella contestó con su voz dulce y maternal habitual, sentí una punzada de dolor mezclada con rabia. «Hola, hija. Qué bueno escucharte. ¿Cómo estás, querida?», dijo ella, y la naturalidad en su voz me hizo cuestionar momentáneamente si no había imaginado todo. «Mamá, necesito hablar contigo sobre algo muy serio. ¿Puedes venir a mi casa esta tarde?», me pregunté, intentando mantener mi voz estable. «Claro, hija mía. ¿Pasó algo?». «Tu voz suena extraña», respondió, demostrando una preocupación que ahora me sonaba completamente falsa. «Sí pasó algo, mamá. Cosas que involucran a ti, a mí y a Marcos. Ven aquí a las 3 de la tarde». Hubo un silencio significativo del otro lado de la línea antes de que respondiera. «Está bien, hija. Iré». El tono cambió sutilmente, y percibí que ella había entendido exactamente sobre qué quería conversar. Colgué el teléfono y pasé las siguientes 5 horas en estado de ansiedad creciente, alternando entre rabia y tristeza, preparando mentalmente las palabras que le diría a la mujer que me trajo al mundo, y después decidió competir conmigo por el amor de un hombre. ¿Cómo una madre puede mirar a su hija y decidir que quiere a su novio para sí? Me pregunté repetidamente, sin conseguir encontrar una respuesta lógica para semejante traición maternal. Cuando el teléfono sonó a las 2:15 de la tarde, ya estaba esperando la llamada de Sonia cancelando nuestra conversación o intentando posponerla indefinidamente. «Hija, ¿será que podemos hablar por teléfono? Estoy con un dolor de cabeza terrible hoy», dijo ella, y la mentira obvia en su voz me confirmó que sabía exactamente a lo que estaba a punto de enfrentarse. «No, mamá. Esta conversación necesita ser en persona mirándote a los ojos», respondí firmemente. «Es sobre tu relación con Marcos, así que puedes dejar de fingir que no sabes de qué se trata». El silencio que siguió fue largo y pesado, llenado apenas por su respiración nerviosa del otro lado de la línea. «¿Cómo lo supiste?», Ay preguntó finalmente, su voz ahora pequeña y avergonzada. «Los vi besándose en mi cocina, mamá. Vi a mi propia madre besando a mi novio en la casa donde vivo con él».
Escuché un suspiro profundo seguido de lo que parecían lágrimas contenidas. Beatriz, hija, puedo explicarlo todo. No fue planeado, no fue con mala intención. Las cosas simplemente sucedieron, intentó justificar. Las cosas no simplemente suceden, mamá. Los adultos toman decisiones conscientes, y tú elegiste traicionar a tu propia hija. Respondí, sintiendo mi rabia renovada. Vienes aquí ahora, y conversamos en persona como madres e hijas adultas deben hacer. A las 3 en punto, escuché el sonido familiar del coche de mi madre estacionando frente a casa, seguido por los pasos vacilantes que conocía desde niña subiendo la escalera de la entrada. Sonia tocó el timbre tímidamente, algo inusual para alguien que siempre entraba en casa como si fuera su propia residencia. Cuando abrí la puerta, encontré a una mujer visiblemente nerviosa y avergonzada, con ojeras profundas y una apariencia descuidada que contrastaba drásticamente con su vanidad habitual. Evitó mi mirada directa, fijando los ojos en el suelo mientras murmuraba un «Hola, hija», casi inaudible. «Entra, mamá». Vamos a sentarnos en la sala y conversar como personas civilizadas sobre lo que tú y Marcos me hicieron, dije, manteniendo mi voz controlada pero firme. El camino hasta la sala fue silencioso y tenso, llenado apenas por el sonido de nuestros pasos en el piso de madera que resonaban como golpes de tambor, marcando el inicio de una ejecución emocional. Sonia se sentó en la punta del sofá, manteniendo una postura rígida y defensiva, mientras yo elegí el sillón de enfrente, creando una distancia física que simbolizaba el abismo emocional que se había abierto entre nosotras. Bien, mamá, ahora explícame cómo una mujer de 55 años decide competir con su propia hija por su novio. Comencé, cruzando los brazos y mirándola directamente. Explícame cómo la misma persona que me enseñó valores morales y me crió para ser una mujer decente, acabó involucrándose con el hombre que yo amaba. El silencio inicial fue roto solamente por el sonido del reloj de pared y por la respiración pesada de ambas, creando una atmósfera sofocante de confrontación inevitable. Sonia finalmente levantó los ojos para encontrarme, y pude ver lágrimas formándose antes de que ella empezara a hablar con voz temblorosa y quebrada. Beatriz, hija, yo sé que no hay excusas para lo que hice. Sé que traicioné tu confianza de la peor forma posible, comenzó, limpiándose la nariz con un pañuelo arrugado que sacó de su bolso. Pero necesitas entender que no fue planeado. No me desperté un día decidiendo robar a tu novio. La palabra robar resonó por la sala como una confesión involuntaria que ella inmediatamente percibió haber sido inadecuada. ¿Robar, mamá? ¿Entonces admites que robaste algo que era mío? Y cuestioné, inclinándome hacia adelante en la silla. No fue robar, fue. Fue mi debilidad, fue soledad, fueron tantas cosas que ni yo misma entiendo completamente. Ella intentó explicar, pero sus palabras sonaban como excusas vacías. Desde que tu padre y yo nos separamos hace 2 años, me siento tan sola, tan invisible. Y Marcos siempre fue tan amable conmigo. Siempre me trató con cariño y atención. La mención a mi padre trajo una nueva capa de complejidad a la situación, porque percibí que Sonia estaba usando el divorcio como justificación para su traición. Mamá, la separación no es excusa para traicionar a la propia hija. Existen millones de hombres solteros en el mundo. ¿Por qué elegir exactamente al único que estaba conmigo?, pregunté, sintiendo mi indignación crecer con cada intento patético de justificación. Yo no elegí, hija. Fue algo que ocurrió gradualmente, sin que me diera cuenta. Sonia insistió, sus lágrimas ahora corriendo libremente. Cada vez que os visitaba, Marcos era tan atento, tan cariñoso. Conversábamos durante horas sobre todo. Él me hacía sentir interesante nuevamente, me hacía reír, me hacía sentir deseada después de tanto tiempo sintiéndome rechazada. Cada palabra era como un cuchillo siendo retorcido en mi herida, porque ella básicamente me estaba diciendo que mi novio le ofrecía cosas que supuestamente yo no le ofrecía. ¿Y en qué momento exactamente decidiste que tus sentimientos eran más importantes que los de tu hija?, cuestioné fríamente. ¿En qué momento me miraste y pensaste, ella no merece ser feliz tanto como yo? Sonia sollozó fuerte antes de responder. Nunca pensé así. Nunca quise lastimarte. Intenté resistir, intenté parar varias veces, pero siempre que decidí alejarme, él me buscaba. Decía que me echaba de menos. La revelación de que Marcos también la buscaba activamente me trajo una nueva ola de asco y rabia. Entonces ustedes dos fueron igualmente responsables de esta traición. No fue una persona seduciendo a la otra, fueron 2 adultos conscientemente decidiendo traicionarme. Concluí con amargura. Mamá, ¿tienes idea de cómo me siento sabiendo que mi propia madre estaba compitiendo conmigo por el amor de un hombre? ¿Puedes imaginar la humillación, el dolor, la sensación de haber sido traicionada por las 2 personas en quienes más confiaba? Mis propias lágrimas empezaron a correr mientras exteriorizaba la profundidad de mi dolor emocional.
La conversación se intensificó cuando comencé a hacer preguntas específicas sobre la relación de ellos, porque necesitaba entender la extensión completa de la traición para poder procesar adecuadamente la situación. ¿Cuántas veces se encontraron? ¿Cuándo comenzaron a besarse? ¿Hubo más intimidad además de lo que presencié en la cocina? Pregunté, cada cuestión siendo una tortura necesaria para mi comprensión completa. Sonia vacilaba antes de cada respuesta, claramente luchando entre la honestidad y la protección de mis sentimientos. Nos encontramos tal vez 12 o 15 veces en los últimos 6 meses, siempre aquí cuando tú estabas trabajando, admitió reluctantemente. Los besos comenzaron en la tercera o cuarta visita, después de aquella noche cuando conversamos hasta tarde sobre la soledad que ambos sentíamos. La naturalidad con que ella describía el desarrollo de la relación me hizo percibir cómo había sido gradual y deliberado, no un impulso momentáneo como inicialmente alegaron. ¿Y hubo intimidad física más allá de los besos? Insistí, aún sabiendo que la respuesta me lastimaría profundamente. Hubo caricias, abrazos prolongados, conversaciones íntimas sobre sentimientos, pero nunca llegamos al punto de... Ya sabes, ella respondió, aparentemente creyendo que esa distinción hacía alguna diferencia significativa. Mamá, la traición emocional y física son igualmente destructivas. Ustedes desarrollaron una relación amorosa a costa mía, independientemente del nivel de intimidad física, expliqué con exasperación. El hecho de que no hayan llegado hasta el final no disminuye en nada la gravedad de lo que hicieron. Sonia sacudió la cabeza asintiendo, finalmente pareciendo comprender que sus intentos de minimizar la situación eran inadecuados e insensibles. El momento más doloroso de la conversación llegó cuando pregunté sobre los sentimientos genuinos involucrados en la situación, porque necesitaba saber si había amor verdadero entre ellos o si yo había sido sacrificada por una pasión superficial. ¿Ustedes se aman, mamá? ¿Eso que tienen es amor verdadero que justifica destruir mi vida amorosa? Le pregunté, preparándome emocionalmente para cualquier respuesta. Sonia permaneció en silencio durante casi un minuto entero antes de responder con honestidad que me sorprendió. Yo, me enamoré de él, sí. No puedo negar eso. Pero también sé que gran parte de lo que sentí fue carencia, soledad y la emoción de sentirme deseada nuevamente después de tanto tiempo, admitió. Marcos también dijo que desarrolló sentimientos por mí, pero siempre dejó claro que tú eras la prioridad en su vida. La ironía de saber que yo era prioridad para un hombre que me estaba engañando desde hacía 6 meses me hizo reír amargamente. Si yo era prioridad, ¿por qué siguió encontrándose contigo? Cuestioné. ¿Por qué no terminó conmigo si se había enamorado de otra persona? Sonia suspiró profundamente antes de responder. Porque él quería las dos situaciones, hija. Quería la estabilidad y el futuro que tenía contigo, pero también la pasión y novedad que sentía conmigo. La honestidad brutal de la respuesta me golpeó como un puñetazo en el estómago, haciéndome percibir que había sido considerada una opción conveniente mientras ellos exploraban sus sentimientos mutuos. Entonces yo era el plan B, la opción segura mientras ustedes jugaban a tener un romance prohibido. Concluí con amargura creciente. No era así, Beatriz. Nunca fuiste el plan B. Sonia protestó enérgicamente, pero su negativa sonaba desesperada y poco convincente. Marcos siempre hablaba de ti con amor. Siempre decía que te amaba y que quería construir un futuro contigo. Las palabras de mi madre me confundieron aún más, porque si él realmente me amaba, ¿cómo había conseguido traicionarme tan elaboradamente durante tanto tiempo? Mamá, las personas que aman no traicionan. Las personas que aman no desarrollan relaciones paralelas a costa de quienes dicen amar, respondí con convicción. Lo que Marcos sentía por mí puede haber sido cariño, costumbre, conveniencia, pero definitivamente no era amor verdadero. Sonia intentó argumentar que las situaciones emocionales eran complejas, que era posible amar a 2 personas simultáneamente, pero yo no estaba interesada en filosofías sobre el amor que justificaran la traición. Incluso si fuera posible amar a 2 personas, mamá, existen elecciones que hacer. Y su elección fue mentirme y engañarme en vez de ser honesto sobre sus sentimientos conflictivos. Expliqué firmemente. Tu elección fue competir con tu propia hija en vez de alejarte cuando percibiste que estabas desarrollando sentimientos por mi novio. El peso de las elecciones conscientes que ambos habían hecho finalmente parecía estar alcanzando a Sonia, que lloraba silenciosamente mientras absorbía mis palabras. Entiendo tu soledad, mamá. Entiendo tu carencia después del divorcio. Pero eso no justifica lo que me hicieron, continué. Existían otras formas de lidiar con esos sentimientos que no involucraran destruir la vida amorosa de tu hija. La confrontación emocional duró casi 3 horas, durante las cuales exploramos cada aspecto de la traición, desde los sentimientos involucrados hasta las consecuencias prácticas para nuestra familia.
Sonia alternaba entre intentos de justificación y momentos de arrepentimiento genuino, pero percibí que ella aún no había comprendido completamente la magnitud del daño causado. «Mamá, ¿entiendes que nuestra relación cambió para siempre?», pregunté durante una pausa en la conversación. «¿Entiendes que no puedo confiar en ti de la misma forma? ¿Que no puedo verte de la misma manera?». La realización finalmente pareció golpearla con fuerza total. «Hija, ¿podrás perdonarme algún día? No puedo aceptar la idea de perderte por causa de mi error», dijo entre sollozos renovados. La pregunta sobre el perdón era compleja, porque parte de mí aún amaba a mi madre a pesar de la traición, pero otra parte estaba profundamente herida y decepcionada. «No lo sé, mamá. Tal vez un día logre perdonar, pero ciertamente nunca voy a olvidar», respondí honestamente. «Y aunque haya perdón en el futuro, nuestra relación nunca más será la misma. Rompiste algo fundamental entre nosotras». Sonia preguntó si había alguna forma de reparar el daño, si existía algo que ella pudiera hacer para reconquistar mi confianza, pero yo sabía que no había soluciones simples para traiciones tan profundas. «Por ahora, mamá, necesito tiempo y distancia. Necesito procesar todo esto sin tu presencia constante recordándome lo que sucedió», expliqué. «Cuando esté lista para hablar nuevamente, si eso sucede, yo te busco». La despedida fue dolorosa y definitiva, cargada de lágrimas y arrepentimientos de ambos lados. Sonia se levantó lentamente del sofá, pareciendo haber envejecido años durante nuestra conversación, y caminó hasta la puerta con pasos inciertos. En el umbral de la puerta, ella se volvió hacia mí una última vez, sus ojos rojos e hinchados reflejando todo el dolor y remordimiento que cargaba. «Beatriz, quiero que sepas que me arrepiento profundamente de todo. Si pudiera volver atrás en el tiempo y hacerlo diferente, lo haría. Tú eres lo más importante de mi vida y lo arruiné todo por causa de mi debilidad», dijo con voz entrecortada. «Lo sé, mamá, creo que te arrepientes», respondí sintiendo mi propia voz fallar. «Pero el arrepentimiento no deshace lo que fue hecho. No borra los últimos 6 meses de mentiras y traición». Ella asintió con la cabeza, comprendiendo la finalidad de mis palabras, y salió de casa sin mirar atrás. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, dejando que todas las emociones contenidas durante la conversación finalmente se manifestaran en lágrimas abundantes. La casa estaba nuevamente silenciosa, pero ahora ese silencio representaba un recomienzo necesario, un espacio vacío que yo necesitaría aprender a llenar con nuevas experiencias y relaciones saludables. Ahora estoy realmente sola, pero al menos estoy libre de las mentiras, pensé mientras caminaba lentamente hasta mi habitación, sintiendo el peso emocional de haber perdido simultáneamente a mi novio y a mi madre en cuestión de 2 días. Los meses que siguieron fueron una jornada desafiante de reconstrucción personal, marcada por altos y bajos emocionales que probaron mi resiliencia de formas que jamás imaginé enfrentar. Patricia se convirtió en mi ancla emocional, visitándome regularmente y forzándome a salir de casa cuando mi tendencia era aislarme completamente del mundo exterior. «Vía, no puedes quedarte encerrada aquí para siempre rumiando lo que pasó», me decía durante una de sus visitas semanales. «Sé que es difícil, pero necesitas reconstruir tu vida gradualmente». A regañadientes, comencé a aceptar sus invitaciones para almuerzos, caminatas en el parque e incluso algunas salidas nocturnas con el grupo de amigas que había descuidado durante mi relación con Marcos. Cada pequeña actividad social era un ejercicio de superación, porque constantemente me encontraba comparando situaciones actuales con memorias del pasado reciente. Ver parejas felices en la calle me hacía cuestionar si podría confiar nuevamente en una relación. Observar interacciones entre madres e hijas me recordaba dolorosamente la pérdida doble que había sufrido. El trabajo se convirtió en mi refugio principal, donde podía canalizar mi energía emocional en proyectos productivos e interacciones profesionales que no exigían exposición personal. Mi jefa notó mejoras graduales en mi desempeño e incluso comentó sobre mi dedicación renovada. «Beatriz, no sé qué hiciste para resolver tus problemas personales, pero estás más enfocada y determinada que nunca», dijo ella durante una reunión de evaluación. La ironía de haberme convertido en una profesional más competente después de perder todo en mi vida personal no pasó desapercibida. Durante ese periodo de reconstrucción mantuve contacto cero con Marcos y Sonia, conforme me había prometido a mí misma. Marcos intentó llamarme varias veces en los primeros 2 meses, dejando mensajes de voz que yo eliminaba sin escuchar completamente. También envió flores 2 veces, acompañadas de tarjetas pidiendo disculpas y suplicando por una conversación, pero yo devolvía todo sin abrir los sobres. Mi madre fue más respetuosa con mi pedido de distancia, no intentando contacto directo, pero supe a través de Amanda, mi hermana, que Sonia estaba pasando por un periodo difícil de depresión y arrepentimiento. «Vía, mamá está muy mal, casi no sale de casa, llora todos los días»,
Amanda me contó durante una de nuestras conversaciones telefónicas semanales. Ella me pregunta por ti constantemente, quiere saber cómo estás, si ya has conseguido perdonarla. Saber del sufrimiento de mi madre me causaba sentimientos conflictivos. Parte de mí sentía compasión por su dolor, pero otra parte creía que ella estaba apenas enfrentando las consecuencias naturales de sus elecciones. Amanda, entiendo que es difícil para ti quedarte en medio de esta situación, pero no estoy lista para retomar contacto con mamá, le expliqué a mi hermana. Cuando y si estoy preparada, seré yo quien dé el primer paso. Amanda respetaba mi posición, pero percibía su preocupación genuina por la salud emocional de ambas. Roberto, mi padre, también intentó servir de mediador en una ocasión, llamando para sugerir que tal vez fuera hora de dejar el pasado atrás y perdonar errores familiares. Papá, con todo respeto, no entiendes la gravedad de lo que pasó, respondí firmemente. Esto no fue un simple error familiar, fue una traición deliberada que duró meses. Aproximadamente 4 meses después del término de ambas relaciones, tomé la decisión de buscar ayuda psicológica profesional para procesar adecuadamente el trauma emocional y desarrollar estrategias saludables para seguir adelante. Encontré al Dr. Silva, un psicólogo especializado en traumas familiares y relaciones, a través de la recomendación de mi médica de familia. Durante nuestra primera sesión, relaté toda la historia desde el inicio, observando cómo él absorbía cada detalle sin juicios ni expresiones de asombro. Beatriz, lo que has experimentado es uno de los tipos más complejos de traición emocional, porque involucra simultáneamente traición romántica y familiar, explicó él con profesionalismo. Es completamente normal que estés teniendo dificultades para procesar esta situación y que necesites un tiempo considerable para recuperarte completamente. Sus palabras me trajeron alivio porque validaban mis sentimientos y confirmaban que mis reacciones estaban dentro de la normalidad esperada. Durante las sesiones siguientes, exploramos temas como confianza, perdón, reconstrucción de autoestima y principalmente estrategias para establecer relaciones saludables en el futuro. Uno de los mayores desafíos que enfrentarás es aprender a confiar nuevamente sin volverte paranoica o excesivamente defensiva, explicó durante una sesión particularmente reveladora. Es posible mantener protecciones saludables sin cerrarte completamente a nuevas posibilidades de amor y conexión familiar. El proceso terapéutico fue gradual pero efectivo, ayudándome a separar el dolor específico de la traición de mis valores personales sobre relaciones y familia. Un año después de los descubrimientos devastadores, mi vida había asumido una nueva normalidad que, aunque diferente de la anterior, era genuinamente más auténtica y autoconsciente. Había desarrollado un círculo social más amplio a través de actividades que genuinamente me interesaban, clases de pintura, grupo de caminata y voluntariado en una ONG local que ayudaba a mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Irónicamente, trabajar con otras mujeres que habían enfrentado traiciones y abandonos me ayudó a poner mi propia experiencia en perspectiva y a encontrar propósito en el dolor que había experimentado. A veces las experiencias más dolorosas se convierten en nuestras mayores fuentes de fuerza y sabiduría. Reflexioné durante una de las sesiones de terapia en grupo a las que había comenzado a asistir. Profesionalmente, había recibido una promoción significativa y estaba liderando proyectos importantes que me daban satisfacción genuina y reconocimiento profesional. La independencia emocional y financiera que había conquistado creó una base sólida para futuras decisiones sobre relaciones, sin la presión de necesitar validación externa para sentirme completa. Durante ese periodo, algunos hombres interesantes cruzaron mi camino a través de contextos profesionales y sociales, pero elegí deliberadamente no involucrarme románticamente hasta tener certeza absoluta de estar emocionalmente lista. Prefiero estar sola y en paz que acompañada e insegura. Se había convertido en mi mantra personal. Las heridas emocionales no habían cicatrizado completamente, pero ya no sangraban constantemente, permitiéndome vivir sin dolor agudo constante. El primer contacto con información sobre Marcos y Sonia después de meses de silencio vino a través de Amanda, que mencionó casualmente durante una conversación telefónica que ellos habían intentado mantener la relación después de mi descubrimiento. Vía, no sé si quieres saber esto, pero pensé que debería contarte. Marcos y mamá estuvieron juntos por algunos meses después de que los confrontaste, dijo mi hermana vacilante. La información me impactó de forma inesperada, no como dolor renovado, sino como una confirmación final de que ambos habían elegido conscientemente priorizar su relación sobre cualquier posibilidad de reparación conmigo. ¿Y cómo está esa situación ahora?, pregunté, sorprendiéndome con mi propia curiosidad desprovista de sufrimiento emocional intenso. Terminaron hace aproximadamente 2 meses. Aparentemente la culpa y la presión familiar fueron demasiado para ambos, Amanda explicó.
Mamá está viendo a un psicólogo ahora y dice que finalmente entiende la gravedad de lo que hizo. Marcos se mudó de ciudad. Parece que consiguió trabajo en otro estado. Saber que su relación había fallado me trajo una sensación de justicia cósmica, pero no la satisfacción vengativa que tal vez esperaba sentir. Eso significa que destruyeron nuestra familia por una relación que ni siquiera funcionó a largo plazo, observé con Amanda. Es una lección triste pero importante sobre las consecuencias de elecciones egoístas. La información también me trajo un sentido de cierre que no sabía que necesitaba. Ahora tenía certeza absoluta de que no había perdido un gran amor o una familia funcional, sino que había escapado de personas capaces de traiciones profundas. La cuestión del perdón eventual permaneció compleja y evolutiva a lo largo de los meses de terapia y autorreflexión. Dr. Silva me ayudó a distinguir entre perdón como proceso interno de liberación personal y perdón como reconciliación relacional, explicando que el primero era posible e incluso recomendable para mi salud mental, mientras que el segundo era opcional y dependía enteramente de mi elección personal. Perdonar no significa olvidar, aprobar lo que fue hecho, o necesariamente restaurar relaciones anteriores, explicaba durante nuestras sesiones. Significa principalmente liberar la rabia y el resentimiento que pueden envenenar tu propia vida si se mantienen indefinidamente. Gradualmente, comencé a trabajar internamente en el perdón como forma de autocuidado, no como concesión para Marcos y Sonia, sino como liberación personal de la energía negativa que cargaba. Este proceso fue facilitado por la comprensión de que ambos eran personas imperfectas que habían tomado decisiones destructivas, probablemente motivadas por sus propias heridas y carencias no resueltas. Esto no justifica lo que hicieron, pero me ayuda a entender que no fue necesariamente sobre mí o mi inadecuación. Reflexioné durante una sesión particularmente reveladora. El perdón interno comenzó a emerger naturalmente conforme desarrollaba una vida más satisfactoria y autoconfianza renovada. Sin embargo, permanecí firme en la decisión de mantener distancia relacional, porque el perdón interno no requería exposición renovada a personas que habían demostrado capacidad de traición profunda. Puedo perdonar y aún elegir proteger mi bienestar emocional manteniendo límites saludables, concluí, encontrando paz en esa aparente contradicción. 2 años después del descubrimiento inicial, recibí una carta manuscrita de Sonia a través de Amanda, que sirvió como intermediaria para una petición formal de conversación. La carta era larga y detallada, repleta de disculpas, explicaciones sobre el trabajo psicológico que ella había hecho y súplicas por una oportunidad de reconstruir nuestra relación maternal. Hija querida, sé que no merezco tu consideración después de lo que hice, pero espero que los 2 años de reflexión y terapia me hayan convertido en una persona más consciente y digna de tu perdón, escribía ella. Entiendo completamente si eliges mantener distancia permanente, pero me gustaría inmensamente tener una oportunidad de demostrar que he aprendido de mis terribles errores. La carta me emocionó porque demostraba autoconocimiento genuino y responsabilización completa por sus acciones, sin intentos de justificación o minimización que habían caracterizado nuestras conversaciones anteriores. Llevé la carta para discusión en la terapia, explorando mis sentimientos sobre la posibilidad de reaproximación gradual. ¿Cómo te sientes al leer estas palabras? ¿Hay curiosidad genuina sobre la persona en que se ha convertido o solo obligación familiar?, me cuestionó Dr. Silva. Honestamente, había ambos sentimientos: curiosidad sobre su evolución personal y una añoranza genuina de la relación maternal positiva que habíamos compartido antes de la traición. Después de varias sesiones de reflexión, decidí aceptar un encuentro único y controlado, con duración limitada y en lugar público, para evaluar personalmente sus alegados cambios. No es un compromiso de reconciliación completa, solo una oportunidad de evaluar si hay base para reconstrucción futura, expliqué a Amanda cuando solicité que organizara el encuentro. El reencuentro ocurrió en un café neutral, un ambiente público que ofrecía seguridad emocional y facilidad de salida si fuera necesario. Sonia llegó puntualmente, aparentando haber envejecido visiblemente durante nuestros 2 años de distancia, pero también demostrando una serenidad que no existía durante nuestra última conversación traumática. Sus saludos fueron respetuosos y contenidos, sin intentos de intimidad física o emocional que pudieran presionarme. Beatriz, muchas gracias por aceptar verme. Sé que no fue una decisión fácil y que no tengo derecho de esperar nada de esta conversación, dijo ella, estableciendo inmediatamente expectativas realistas. Durante las 2 horas siguientes, ella demostró una comprensión profunda sobre la gravedad de sus acciones pasadas, relató detalladamente el trabajo terapéutico que había realizado y principalmente me escuchó sin actitud defensiva cuando expresé cómo su traición me había afectado a largo plazo.
Entiendo ahora que competir con mi propia hija fue una de las cosas más destructivas que podría haber hecho, dijo ella en determinado momento. No solo traicioné tu confianza, sino que violé principios fundamentales de la maternidad. Su capacidad de articular el impacto de sus acciones sin autocompasión o intentos de justificación me impresionó positivamente. También compartió cambios concretos que había implementado en su vida, nuevos pasatiempos, amistades saludables, trabajo voluntario, demostrando crecimiento personal más allá de la mera culpa. No estoy pidiendo perdón completo o retorno inmediato de nuestra relación anterior, ella aclaró. Solo estoy demostrando que he aprendido de mis errores y que me he convertido en una persona más consciente y respetuosa. Al final del encuentro, me sentí positivamente sorprendida con su evolución genuina, aunque todavía cautelosa sobre los próximos pasos. La reconstrucción de la relación con Sonia fue un proceso gradual y cuidadosamente controlado que se extendió por varios meses adicionales. Comenzamos con encuentros mensuales en lugares públicos, progresando lentamente hacia conversaciones telefónicas ocasionales y, eventualmente, visitas breves y supervisadas. Cada etapa era precedida por discusiones en la terapia sobre mis sentimientos y nivel de comodidad, asegurando que yo mantuviera control total sobre el ritmo y extensión de la reconciliación. Sonia respetaba completamente mis límites, nunca presionando por más intimidad o frecuencia de contacto de lo que yo ofrecía espontáneamente. Gradualmente, comenzamos a redescubrir aspectos positivos de nuestra relación maternal que habían existido antes de la traición, aunque ambas comprendiéramos que la dinámica había cambiado permanentemente hacia algo más equilibrado y respetuoso. Nuestra relación ahora está basada en elección mutua y respeto, no solo en obligación familiar, observé durante una sesión terapéutica. Eso la hace más auténtica, aunque sea menos íntima que antes. Sonia demostraba consistentemente su evolución personal a través de comportamientos respetuosos, comunicación honesta, y principalmente a través de su capacidad de aceptar mis decisiones sin manipulación emocional. Aproximadamente 6 meses después de nuestro primer reencuentro, logramos tener nuestra primera conversación verdaderamente relajada y natural, riendo juntas sobre un recuerdo positivo de mi infancia. Extrañé esto, le admití en aquel momento. Extrañé a mi madre aún sabiendo que nuestra relación necesitaba ser reconstruida de forma diferente. La posibilidad de una relación maternal renovada, aunque modificada, comenzó a parecer realista e incluso deseable. 3 años después del descubrimiento inicial, mi vida había asumido una configuración completamente nueva, que incorporaba lecciones aprendidas a través del dolor, pero que era fundamentalmente más auténtica y satisfactoria que mi existencia anterior. Profesionalmente, había alcanzado una posición de gerencia senior que me proporcionaba no solo estabilidad financiera, sino también realización personal a través de proyectos significativos y liderazgo de equipos talentosos. Personalmente, había desarrollado un círculo social diversificado y saludable, compuesto por personas que habían conocido la versión más madura y autoconsciente de mí misma, sin las inseguridades y dependencias emocionales que caracterizaron relaciones anteriores. La terapia se había convertido en una herramienta de crecimiento continuo en vez de apenas recuperación de trauma, ayudándome a desarrollar patrones de relación más saludables y autoconocimiento más profundo. Hoy elijo conscientemente a las personas que forman parte de mi vida, en lugar de aceptar pasivamente cualquier atención o conexión ofrecida, reflexioné durante una sesión reciente. La relación reconstruida con Sonia había encontrado un equilibrio respetuoso donde ella era genuinamente una persona mejor, más consciente y respetuosa, mientras yo había aprendido a establecer límites saludables sin rencor. Roberto, mi padre, comentó durante un almuerzo familiar cómo nuestra familia había emergido más fuerte y honesta después de la crisis. A veces necesitamos pasar por el fuego para descubrir de qué realmente estamos hechos, dijo él, observando cómo tanto Sonia como yo habíamos evolucionado positivamente a través de la experiencia dolorosa. Amanda también notó cambios positivos en toda la dinámica familiar. Nuestra familia ahora conversa sobre problemas reales en lugar de fingir que todo está perfecto, observó ella durante una reunión familiar reciente. La posibilidad de nuevas relaciones románticas se había convertido en una consideración realista e incluso emocionante, aunque yo mantuviera estándares mucho más elevados y conscientes sobre compatibilidad emocional, valores compartidos y principalmente señales de integridad personal. A través de la terapia, había identificado patrones problemáticos en relaciones anteriores, incluyendo mi tendencia a ignorar señales de alarma cuando estaba emocionalmente involucrada, mi propensión a dar segundas oportunidades innecesarias, y principalmente mi dificultad anterior para establecer límites claros sobre comportamientos inaceptables. Ahora presto atención a cómo un hombre trata a otras mujeres,
cómo habla sobre exparejas, cómo respeta límites en situaciones pequeñas, explicaba a Patricia durante una de nuestras conversaciones regulares. Si alguien demuestra falta de integridad en áreas pequeñas, ciertamente la demostrará en situaciones mayores. Algunos hombres interesantes habían cruzado mi camino a través de contextos profesionales y sociales, pero yo tomaba tiempo para conocerlos como personas completas antes de considerar involucrarme románticamente. Uno de ellos, un colega de trabajo llamado Eduardo, había demostrado interés respetuoso y consistente por varios meses, pero yo deliberadamente mantenía un ritmo lento para observar su autenticidad a largo plazo. Prefiero construir una base sólida de amistad y respeto mutuo antes de explorar posibilidades románticas, le expliqué cuando me cuestionó sobre mi cautela. Eduardo respetaba completamente mi enfoque, lo que era por sí mismo una señal positiva sobre su carácter. No tengo prisa, Beatriz. Cualquier relación que valga la pena requiere tiempo para desarrollarse adecuadamente, había respondido él, demostrando una madurez emocional que contrastaba dramáticamente con comportamientos que había tolerado en el pasado. La experiencia traumática con Marcos y Sonia, aunque dolorosa, se había convertido en una fuente inesperada de fuerza personal y sabiduría que me beneficiaba en múltiples áreas de la vida. En el trabajo, desarrollé habilidades de liderazgo más eficaces porque aprendí a identificar comportamientos problemáticos en colegas y subordinados más rápidamente, estableciendo expectativas claras y consecuencias apropiadas para violaciones de confianza o ética profesional. En amistades, me convertí en una confidente más valiosa para otras mujeres que enfrentaban traiciones o problemas familiares, ofreciendo perspectiva basada en experiencia real en vez de consejos teóricos. Tienes una sabiduría sobre relaciones que viene claramente de haber enfrentado situaciones difíciles, observó una amiga reciente durante una conversación sobre problemas que ella estaba enfrentando con su pareja. Tus preguntas me hacen pensar en aspectos que no había considerado. La capacidad de transformar dolor en crecimiento personal y posteriormente en ayuda para otras personas me trajo un sentido de propósito que no había experimentado anteriormente. Trabajaba voluntariamente en grupos de apoyo para mujeres que habían enfrentado traiciones familiares o románticas, compartiendo mi historia cuando era apropiado, y principalmente ofreciendo esperanza de que la recuperación completa era posible. Hace 3 años pensé que mi vida había terminado. Compartí durante una sesión de grupo. Hoy puedo decir honestamente que soy una persona más fuerte, más sabia y más feliz de lo que era antes de la traición. Las palabras eran verdaderas y reflejaban un viaje genuino de transformación personal a través de la adversidad. Durante una cena familiar para celebrar el cumpleaños de Amanda, percibí con claridad cómo nuestra dinámica familiar había evolucionado hacia algo más auténtico y saludable que antes de la crisis. Sonia y yo conversábamos de forma natural pero respetuosa, manteniendo límites apropiados mientras disfrutábamos de momentos genuinos de conexión maternal. Roberto observaba con satisfacción cómo sus hijas se habían convertido en mujeres fuertes e independientes, capaces de enfrentar adversidades y emerger más resilientes. Amanda comentó durante la cena cómo nuestra familia ahora lidiaba con conflictos de forma más directa y honesta. Antes fingíamos que los problemas no existían, ahora conversamos sobre ellos abiertamente, dijo ella, levantando su copa en un brindis informal a nuestra evolución colectiva. La ironía de la situación no me escapaba. La traición que casi destruye nuestra familia había finalmente resultado en relaciones más saludables y comunicación más honesta entre todos los miembros. A veces las mayores crisis fuerzan un crecimiento que nunca habría ocurrido en circunstancias normales. Reflexioné silenciosamente mientras observaba a mi familia. Sonia estaba visiblemente más serena y autoconsciente. Roberto demostraba orgullo genuino de nuestras superaciones individuales, y Amanda se había beneficiado de tener una familia que ahora modelaba resolución saludable de conflictos. La experiencia nos había enseñado colectivamente sobre perdón consciente, límites apropiados, y principalmente sobre la diferencia entre armonía superficial y paz genuina basada en honestidad mutua. Nuestra familia no es perfecta, pero ahora es real, pensé con gratitud inesperada. La reflexión final sobre toda la experiencia me trajo una comprensión profunda sobre temas de traición, reconstrucción personal, y principalmente sobre la capacidad humana de crecer a través de la adversidad cuando se enfrenta con coraje y apoyo adecuado. El descubrimiento inicial me había devastado completamente, haciéndome cuestionar mi capacidad de juicio, mi dignidad personal y principalmente mi habilidad de confiar nuevamente en relaciones íntimas. Hace 3 años pensé que nunca me recuperaría de esta traición doble, murmuré para mí misma mientras organizaba fotografías antiguas una tarde de domingo.
Hoy entiendo que aquella experiencia terrible fue también un regalo disfrazado que me forzó a desarrollar fuerza que no sabía que poseía. El viaje de recuperación no había sido lineal o fácil. Hubo momentos de depresión profunda, días cuando la rabia consumía toda mi energía, noches de insomnio cuestionando mi valor personal. Pero el trabajo terapéutico consistente, el apoyo de amigos verdaderos como Patricia, y principalmente mi determinación de no permitir que la traición de otras personas definiera mi futuro, habían resultado en transformación genuina. Marcos y Sonia hicieron elecciones terribles que hirieron profundamente, pero yo elegí cómo responder a ese dolor. Reflexioné con claridad. Elegí crecer en vez de volverme amarga. Elegí perdonar por mi propia paz mental. Elegí reconstruir relaciones saludables en vez de aislarme permanentemente. Las elecciones conscientes que hice durante el proceso de recuperación se habían convertido en fuentes de orgullo personal y autoconfianza renovada. Nadie puede controlar lo que otros hacen con nosotros, pero siempre podemos elegir cómo responder. La historia de Carmen me enseñó mucho sobre la complejidad de las relaciones familiares y cómo personas que amamos pueden sorprendernos tanto positivamente como negativamente. Así como Carmen descubrió fuerzas que no sabía poseer cuando enfrentó la traición del hijo, yo descubrí mi propia resiliencia cuando enfrenté la traición doble de Marcos y Sonia. La diferencia principal entre nuestras situaciones fue que Carmen estaba lidiando con un intento de homicidio motivado por codicia, mientras yo estaba lidiando con traición emocional motivada por carencia y egoísmo. Ambas situaciones exigieron coraje extraordinario para confrontar a personas amadas y establecer límites apropiados para nuestra propia protección y bienestar. Tanto Carmen como yo aprendimos que amor verdadero a veces requiere distancia protectora de personas que demostraron capacidad de causar daño profundo. Reflexioné durante una sesión terapéutica, donde discutimos paralelos entre diferentes tipos de traición familiar. La fuerza que ambas demostramos vino no de dureza emocional, sino de amor propio suficiente para rechazar aceptar tratamiento indigno, incluso de familiares cercanos. Establecer límites saludables no es falta de amor, es amor maduro que protege relaciones genuinas de ser destruidas por comportamientos tóxicos, concluí. El viaje de ambas también demostró que recuperación de traiciones familiares profundas es posible cuando enfrentada con coraje, apoyo adecuado y principalmente tiempo suficiente para procesar adecuadamente la complejidad emocional involucrada. Carmen encontró paz a través de confrontación directa y justicia legal, mientras yo encontré paz a través de perdón consciente y reconstrucción gradual. No existe una única forma correcta de lidiar con traición familiar, pero existe siempre la posibilidad de emerger más fuerte y sabia cuando enfrentamos la verdad con coraje. Fue mi conclusión final sobre ambos nuestros viajes de superación. Hoy, mientras miro hacia el futuro con optimismo renovado y confianza en mi capacidad de crear relaciones saludables y satisfactorias, siento gratitud inesperada por el difícil viaje que me trajo hasta aquí. La traición de Marcos y Sonia fue devastadora en el momento, pero últimamente me forzó a desarrollar fuerza personal, autoconocimiento y patrones de relación que jamás habría desarrollado en circunstancias normales. A veces necesitamos perder todo lo que pensábamos querer para descubrir lo que realmente necesitamos. Reflexionaba mientras planeaba próximos pasos en varias áreas de mi vida. Eduardo se había convertido en un amigo cercano y potencial compañero romántico, que demostraba consistentemente los valores de integridad, honestidad y respeto, que ahora consideraba no negociables. Sonia se había convertido en una madre más consciente y respetuosa, aunque nuestra relación permanecía cuidadosamente estructurada para proteger a ambas de regresiones problemáticas. Mi carrera estaba floreciendo de formas que reflejaban mi confianza renovada y habilidades de liderazgo desarrolladas a través de adversidad. La mujer que soy hoy es más fuerte, más sabia y más auténtica que la mujer que descubrió aquella traición terrible hace 3 años, murmuré con satisfacción genuina. Marcos y Sonia pensaron que estaban destruyéndome, pero en realidad me liberaron para convertirme en la mejor versión de mí misma. El viaje continúa con esperanza renovada, sabiduría conquistada a través del dolor, y principalmente con la certeza de que soy capaz de crear la vida feliz y auténtica que merezco, rodeada de personas que demuestran a través de acciones consistentes que son dignas de mi confianza y amor. ¿Te gustó la historia de Beatriz? Entonces suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde dónde estás viendo. Y hay otra historia esperándote aquí en la pantalla. Haz clic allí que te espero.